Tenemos un nuevo episodio de la telenovela europea, y esta vez no viene de Reino Unido, no viene de Francia, no viene de Italia. Esta vez la puñalada llega desde el país que durante años nos vendió a los hispanoparlantes la idea de que era el hermano mayor del ciclismo latino. Esta vez la traición viene de España, y no de cualquier español, viene de uno de los nombres más sagrados del ciclismo de este siglo, Alberto Contador. Doble ganador del Tour de Francia, doble ganador del Giro de Italia, triple ganador de la Vuelta a España, ganador de las tres grandes, leyenda absoluta, comentarista oficial de Eurosport para todo el mundo hispano, acaba de publicar una entrevista exclusiva de 40 minutos, analizando todos los favoritos del próximo Tour de Francia 2026. Y atentos al detalle, en esos 40 minutos, el pistolero dedica párrafos enteros a Tadej Pogačar, dedica párrafos enteros a Jonas Vingegaard, le entrega 3 minutos completos, repito, 3 minutos enteros, a un francés de 19 años llamado Paul Seixas. Le dedica frases respetuosas a Juan Ayuso. Y mientras suelta literalmente la frase, no me atrevo a decir que sea imposible que Seixas gane el Tour, del mexicano que acaba de hacer historia ganando UAE Tour, Tirreno Adriático y Tour Auvergne-Rhône Alpes en 6 meses, del segundo del ranking UCI Mundial, del chico de Ensenada que está pulverizando récords de Vingegaard en los Alpes, no le dedica ni una sola mención como rival, como amenaza, como contender al maillot amarillo. Ni una, cero. Lo cita de refilón, como gregario de Pogachar, como acompañante, como si Isaac del Toro no existiera en la lucha por el Tour. Hoy os voy a contar exactamente lo que dijo Contador, lo que no dijo, por qué eligió ese momento para decirlo, y por qué su silencio sobre Del Toro vale más que cualquier insulto británico. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a soltar los 4 datos que dejan en ridículo absoluto el análisis entero de Contador y de Eurosport. Bienvenido a Asfalto en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a Madrid ni a París. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya, dale a la campanita y al like, porque cada interacción tuya es un misil directo a la prensa hispana que lleva 15 años tratando a los ciclistas latinoamericanos como si fueran invitados de cortesía en su propia mesa. Comparte el video, mándaselo al colega que te dice, Contador nunca diría algo así contra un latino. Mientras, la entrevista entera está disponible en eurosport.es, para que cualquiera la vea y compruebe que el nombre de Isaac del Toro no aparece como favorito ni una sola vez. Que esta historia llegue a México, que llegue a Colombia, que llegue a Ecuador, que llegue a todos los países que durante décadas aplaudieron a Contador cuando ganaba creyendo que un día devolvería esa lealtad. Hoy se ha visto que no. Vamos al lío. Para entender por qué la omisión de Contador es tan dolorosa, hace falta entender quién es Alberto Contador y, sobre todo, qué representa para el ciclismo latinoamericano. Y aquí no os voy a contar la leyenda oficial, os voy a contar la verdad. Contador no es un comentarista cualquiera. Contador es uno de los 8 ciclistas en la historia que han ganado las 3 grandes vueltas. 2 tours, 2 giros, 3 vueltas. Cuando Contador habla, el ciclismo hispano escucha. Cuando Contador sentencia, Eurosport titula. Cuando Contador desprecia, la prensa española traduce sin preguntar. Y eso, durante años, fue una bendición para los ciclistas latinoamericanos. Porque Contador, en sus mejores años, mantuvo una relación cordial, respetuosa, casi de hermandad con los colombianos. Compitió contra Mauricio Soler, contra Nairo Quintana, contra Rigoberto Urán, y siempre los trató con el respeto del que sabe que el de enfrente es un igual. Eso construyó una imagen, la imagen de Contador, como puente entre Europa y Latinoamérica, la imagen del español que no se creía superior, la imagen del campeón que reconocía el talento latino cuando aparecía. Y en Latinoamérica, ese mito caló hondo, hasta tal punto que durante años, cuando los británicos despreciaban a Nairo, los aficionados latinos decían, tranquilos, Contador lo respeta. Eso vale más que 1000 titulares de Cycling Weekly, pero ahí estaba el detalle. Esa imagen se construyó cuando Contador era el rival deportivo, cuando Contador era el que perdía contra Froome en el Tour, cuando Contador necesitaba aliados culturales contra la maquinaria Sky. Pero después, Contador se retiró. Después, Contador se convirtió en comentarista. Después, Contador firmó contrato con Eurosport. Después, Contador empezó a opinar profesionalmente sobre quién es leyenda y quién no. Y ahí, queridos amigos, ahí empezó a cambiar todo. Porque cuando uno deja de competir
y empieza a ganarse la vida hablando delante de un micrófono, sus alianzas dejan de ser deportivas, pasan a ser comerciales, pasan a ser políticas, pasan a ser identitarias. Y el contrato con Eurosport, casualmente, tiene una sede principal, y esa sede no está en Bogotá, no está en Quito, no está en Ensenada, está en París. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Llegó el Tour de Francia 2026 a la conversación. Llegó la pregunta inevitable. Eurosport, cadena con sede en París, con audiencia mayoritariamente francesa, con sponsors mayoritariamente franceses, pone a su comentarista estrella delante del micrófono y le pregunta por los favoritos. Y Contador, que durante años repartió respeto a quien lo merecía, abre la boca y dice exactamente lo que los franceses querían escuchar. Habla del esloveno, habla del danés, y dedica 3 minutos enteros, repito, 3 minutos enteros, a un chaval francés de 19 años que en su última carrera, el Tour Auvergne, se cayó 2 veces y terminó abandonando. Un chaval francés que en la única carrera World Tour, por etapas que ha disputado contra Del Toro, perdió por minuto y medio antes de irse al suelo. Un chaval francés que jamás ha terminado una gran vuelta porque jamás ha corrido una gran vuelta. Y Contador, leyenda hispana, sentado en una silla de Eurosport en París, suelta literalmente palabras textuales que podéis encontrar en la web oficial de eurosport.es, suelta lo siguiente. Atreverme a decir que es imposible que gane el Tour Paul Seixas. Lo siento, no me atrevo a decirlo. Es decir, Contador deja la puerta abierta a que un francés de 19 años, que jamás ha terminado un gran tour, gane el Tour. Y al mismo tiempo, no le dedica ni una sola frase analítica al mexicano que ya tiene subcampeonato del Giro de Italia con 21 y que está ganando todo lo que toca en 2026. Esa que, queridos amigos, no es una omisión casual, es una decisión calculada. Y atentos, porque la frase no salió suelta, no fue un desliz, no fue un error de directo. Vino acompañada de un argumentario perfectamente preparado, que si Seixas tiene mentalidad de campeón, que si Seixas gestiona la presión como un veterano, que si Seixas se ha plantado contra Pogačar 2 veces este año, en Strade Bianche y en Lieja-Bastoña-Lieja, y le ha aguantado, que si Seixas tiene un talento natural inalcanzable. Toda la artillería argumental estaba lista, servida en bandeja para que la prensa francesa la replique. Y la prensa francesa la replicó. L'Equipe titular, RMC Sport titular, France Televisions titular. Y ahora, atentos al detalle más sucio. Cuando le tocó hablar de Del Toro en la misma entrevista, Contador se limitó a una sola frase de paso, mencionándolo de refilón, cuando le preguntaron por el papel de los gregarios de Pogačar en el Tour. Como gregario, como número 2, como acompañante, punto. Ni un solo análisis táctico, ni un solo dato, ni una sola alabanza al rendimiento brutal del mexicano en el primer semestre. Ni siquiera el detalle obvio, el detalle que cualquier comentarista decente habría mencionado, de que Del Toro está en el podio del Giro con 21, exactamente la edad a la que el propio Contador todavía estaba aprendiendo a moverse en el pelotón profesional. Contador no le dedicó ni 2 segundos a esos datos, pero a Seixas, que aún no ha cumplido los 20, sí, diferencia de pasaporte, diferencia de relato, y al final, diferencia de trato. Y esto, queridos amigos, no es nuevo. Esto es exactamente el mismo patrón que ya hemos visto antes. Cuando Nairo Quintana llegó al Tour de Francia en 2013, con 23 años, y se subió al podio detrás de Froome, ¿qué dijeron los comentaristas españoles? Que tenía potencial, que era una promesa, que había que esperar a ver. Cuando Egan Bernal ganó el Tour en 2019, con 22 años, ¿qué dijeron? Que era una explosión de juventud, que había que ver si lo sostenía, que ojo, que ya veremos. Cuando Richard Carapaz peleó hasta la última etapa el Tour 2021 contra Pogačar, ¿qué dijeron? Que había sorprendido, que ojalá pudiera mantenerlo, que era una bonita historia, siempre la misma cadena, reconocimiento contenido, elogio con asterisco. La caja del éxito latinoamericano siempre venía con una etiqueta de atención, frágil, manejar con cuidado. En cambio, cuando un europeo joven aparecía, lo elevaban al panteón antes incluso de que ganara nada importante. Lo vimos con Evenepoel, lo vimos con Pidcock, lo vimos con Pogačar al principio,
aunque ese se acabó imponiendo solo a base de victorias. Y ahora lo estamos viendo con Seixas. Un chaval que ni ha terminado una gran vuelta ya está siendo presentado, por un español, en un canal con sede en París, como un posible ganador del Tour, mientras un mexicano que ya tiene podio del Giro queda relegado al papel decorativo de gregario. No hay otra forma de decirlo, es el mismo guión, la misma propaganda, el mismo doble rasero, solo que ahora vestido con acento castellano. Y ahora vamos a la respuesta, porque Isaac del Toro no necesita defensa con palabras. Sus números le contestan a contador sin pestañear. Atentos a estos datos, que los voy a soltar uno detrás de otro, y os pido que los apuntéis, porque la próxima vez que escuchéis a un comentarista español decir que Del Toro es solo un gregario, vais a poder responder con cifras encima de la mesa. Dato número 1. Palmarés, comparado a los 22 años. Isaac del Toro, ahora mismo, con 22 años recién cumplidos, tiene en su palmarés un subcampeonato del Giro de Italia, una victoria en el UAE Tour, una victoria en la Tirreno Adriático, una victoria en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, podio en Strade Bianche, podio en el Tour Down Under y una colección de victorias en clásicas italianas que cualquier corredor europeo firmaría con sangre. ¿Sabéis qué tenía Alberto Contador a los 22 años? Una victoria de etapa en el Tour Down Under y una participación discreta en la Vuelta a Polonia. Nada más. Contador, a los 22, todavía estaba descubriendo el pelotón profesional. Del Toro, a los 22, ya está segundo del ranking UCI mundial. Si hablamos de precocidad pura, el propio Contador, a esa edad, no le llega ni a la rueda al chico de Ensenada. Dato número 2. Vatios por kilo. Y este dato es el demoledor. Del Toro firmó en el Plateau de Soissons, en la etapa reina del Tour Auvergne hace 2 semanas, una potencia estimada de 6,67 vatios por kilo sostenidos durante 33 minutos exactos, pulverizando, atentos al dato, el récord anterior de la ascensión, que estaba en posesión de Jonas Vingegaard y Primož Roglič desde 2022. ¿Sabéis cuántos vatios por kilo se le atribuyen a Contador en sus mejores subidas históricas? Las estimaciones más generosas hablan de 6,4. Quiere decir que Del Toro, en plena pretemporada del Tour, está moviendo más vatios por kilo que el propio Contador en sus mejores días. Y Contador sale en Eurosport a decir que el mexicano no merece ni una mención como favorito al Tour. ¿De verdad, Alberto? ¿De verdad? Dato número 3. Y este es el que más duele para la narrativa europea. Las victorias World Tour por etapas en lo que va de 2026. Isaac del Toro, 3. UAE Tour, Tirreno Adriático, Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas, el chaval que Contador eleva a categoría de favorito al Tour. 1. La Itzulia Vuelta al País Vasco. Y os recuerdo que en esa misma Itzulia, Del Toro estaba en plena pelea por la general cuando se cayó en la etapa 3 y tuvo que abandonar por un desgarro muscular. Es decir, Del Toro triplica las victorias World Tour por etapas de Seixas en el mismo año, y aún así Contador ve más posibilidades en el francés. Que alguien se lo explique a la audiencia. En serio, que alguien se siente delante de un micrófono y lo explique, porque desde fuera no se entiende. Dato número 4. Bonus track. El cara a cara directo entre Del Toro y Seixas. Tour Auvergne 2026. Etapa 7. Plateau de Soissons. Del Toro contra Seixas. Mano a mano. Misma carretera. Mismo viento. Mismas pendientes. Resultado: Del Toro le sacó al francés 1 minuto y 29 segundos en una sola subida. 1 minuto y 29 en una sola subida. Y Contador, en Eurosport, dice que Seixas podría ganar el Tour, pero al mexicano que le acaba de meter casi minuto y medio en una sola etapa, no lo nombra ni de chiste. Si esos números no son un misil directo a la línea de flotación de la entrevista entera de Contador, decidme qué lo es. Y aquí viene el Zasca, el gordo. Porque la verdadera razón por la que Contador está omitiendo a Del Toro en Eurosport no es deportiva, no es analítica, no es estadística, es identitaria, es de mercado, es de contrato. Eurosport es una cadena con sede en París
que necesita vender el Tour de Francia a la audiencia francesa, y la audiencia francesa lleva 40 años sin un ganador francés del Tour. 40. Bernard Hinault, en 1985, fue el último. 40 años de sequía nacional, 40 años de ansiedad mediática, 40 años de buscar al próximo Hinault entre cada chaval que asoma la cabeza por el pelotón. Y ahora, por fin, después de 4 décadas, Francia tiene un proyecto serio. Paul Seixas, 19 años, talento descomunal, un país entero deseando que llegue su momento. Eurosport lo sabe, Eurosport lo necesita, Eurosport va a venderlo. ¿Y cómo lo vende? Eligiendo qué comentaristas se sientan delante del micrófono y qué dicen. ¿Y a quién eligen para dar autoridad al relato? Eligen al ciclista hispanoparlante más respetado del mundo, porque si Contador lo dice, le da credibilidad continental, porque si Contador lo dice, la audiencia latina lo cree, porque si Contador lo dice, hasta el aficionado mexicano más fanático de Del Toro va a tener que reconocer que, bueno, si lo dice Alberto, esa es la jugada, esa es la operación. Y Contador, en lugar de defender a los ciclistas, que durante años llevaron las banderas hispanas en el pelotón, ha decidido obedecer al contrato, ha decidido vender al francés y omitir al mexicano. Y todo eso, queridos amigos, con la sonrisa de quien sabe que en Madrid nadie le va a preguntar mañana por qué. Hay que decirlo claro, Isaac del Toro no necesita el permiso de Alberto Contador para ser grande, no necesita la portada de Eurosport, no necesita el comentario laudatorio de Marca o de AS. No necesita el bendito reconocimiento de la prensa europea que lleva décadas decidiendo quién es leyenda y quién no. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña y aire limpio. El resto se lo da el reloj, los vatios y el cronómetro. Y todo eso, los datos lo demuestran sin un solo asterisco. Le está dando la razón a él, no a Eurosport, porque las carreras no se ganan en los platós, las carreras se ganan en la carretera. Y en la carretera, los últimos 6 meses, Isaac del Toro ha derrotado 1-1 a todos los favoritos europeos que Contador ahora elogia desde la comodidad de su silla acolchada en París. Le ha pasado por encima a Ayuso 2 días seguidos en Auvergne. Le ha pasado por encima a Seixas en la única vez que han coincidido. Y el próximo objetivo, los Alpes y los Pirineos del Tour, está a 6 días de distancia. Y aprovecho para soltar algo más, porque la entrevista de Contador no se la come solita la leyenda madrileña, se la come entera el periodismo deportivo hispano, porque después de la publicación de esa entrevista en Eurosport, hace 3 días ya, ¿cuántos medios españoles han escrito sobre la omisión de Isaac del Toro? Ninguno. 0 titulares, 0 artículos, 0 análisis, ni Marca, ni AS, ni Sport, ni Mundo Deportivo. Silencio absoluto, aprobación por omisión. Eso, queridos amigos, es lo que llaman ellos periodismo crítico. Cuando un español elogia a un francés y borra a un mexicano, todos miran al techo. Cuando un mexicano se atreve a ganar 3 carreras World Tour seguidas, todos sacan la lupa para encontrarle el pero del día. Y así llevamos 20 años. Pero esta vez la cosa va a ser distinta, porque este canal está aquí, porque vosotros estáis aquí, y porque Isaac está ahí, sobre la bicicleta, sin necesidad de salir a contestarle a nadie en Madrid, dejando que las piernas hablen lo que la boca de Eurosport calla. Resumamos. Alberto Contador, leyenda absoluta del ciclismo español y comentarista oficial de Eurosport, ha publicado una entrevista de 40 minutos analizando los favoritos del próximo Tour de Francia. En esa entrevista, dedica párrafos enteros a Pogačar, a Vingegaard y sobre todo al francés de 19 años Paul Seixas, a quien deja la puerta abierta a ganar la carrera, y a Isaac del Toro, segundo del ranking UCI mundial, triple ganador World Tour del semestre, autor del nuevo récord del Plateau de Soleilson y subcampeón del último Giro de Italia, no le dedica ni una sola mención como rival serio. Ni una, solo lo cita de refilón como gregario, como si el mexicano no existiera más que para empujar a Pogačar. La realidad, los datos, los vatios, el palmarés y el cara a cara directo dicen exactamente lo contrario. Pero claro, los datos no se sientan en una silla de Eurosport. Los datos no firman contratos en París. Los datos solo pedalean, y los pedalea Isaac del Toro. Así que respondedme abajo.
en los comentarios y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que esta omisión de Contador es un análisis honesto de un veterano del ciclismo o es la rendición de una leyenda que ahora cobra de Eurosport y necesita complacer al mercado francés con el próximo Tour a la vuelta de la esquina? Decidme, os leo, y dejadme también el nombre del rival europeo que más os gustaría que Isaac humillase en la primera semana del Tour, que tengo ya 3 vídeos preparados con esos nombres y los vamos a sacar según vuestras peticiones. Si te ha gustado el vídeo, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí escribiéndolo, dale al like, suscríbete a Asfalto en Llamas. Si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas el próximo. Comparte este video con todo el mundo que durante años creyó que Contador era el aliado del ciclismo latino y necesita ver con sus propios ojos que esa amistad se acabó el día que el madrileño firmó el contrato con Eurosport. Y nos vemos en el próximo, que esto solo acaba de empezar. Nos vemos en la carretera, yeah.